Amigos y amigas, qué gusto reencontrarnos en este espacio en las redes. Para nosotros, la primera experiencia en la materia de didáctica y comunicación a ustedes, compañeros y compañeras de la carrera de nutrición y dietética. Hoy hablaremos sobre la didáctica y la comunicación. Acompáñenos, vamos. Hablar sobre didáctica sin duda involucra hablar sobre la importancia de esta ciencia, de este arte para otros, ¿no? Y su relación con la pedagogía. El fortalecimiento que le da la didáctica a las ciencias de educación, a la pedagogía, para fortalecer, encaminar, reencaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Conoceremos los distintos elementos que motivan a conocer la misma para que el ser humano sea capaz de utilizar esta técnica, este arte, esta ciencia. Para algunos no vamos a entrar en el debate, pero sí vamos a generar que usted pueda tener noción de la misma. Hablar entonces sobre lo que sería la didáctica de la nutrición o la didáctica dentro de lo que es la ciencia de la nutrición es muy importante para todos nosotros, para todos ustedes quienes van a buscar una profesión dentro de la misma. ¿Esto en qué nos ayuda? Evidentemente busca fortalecer los buenos hábitos alimenticios y para ello la didáctica y la comunicación se convierten en un método importante, utilizando distintas técnicas para llegar a nuestros pacientes, a la población de las distintas edades, niños, jóvenes, adultos y los más adultos también, los más grandes del hogar. Entonces significa generar en nosotros una ingeniería y, ¿por qué no?, una ingeniería en cuanto a nuestra comunicación, al buen uso de nosotros como profesionales en el área de nutrición. Para nosotros es importante utilizar todas las técnicas didácticas para que exista una fluida comunicación e interés y adaptación de la misma y sobre todo de emisor, no simplemente un receptor cualquiera, sino un receptor que al escuchar nuestra exposición va a poder entender la importancia de tener una vida saludable. Debemos aprender a alimentarnos bien para que precisamente los alimentos saludables sean medicina para nosotros y no tengamos que hacer que la medicina sea nuestro alimento. A continuación vamos a desarrollar la importancia conceptual, teórica y sobre todo la explicación de la didáctica y comunicación, la importancia de la didáctica y la comunicación en el perfil de un nutricionista. Pero entonces, ¿qué entendemos por didáctica? Ya en las anteriores exposiciones se daban cuenta, se notaba esa situación y explicación. La didáctica es una rama de la pedagogía, van de la mano, habíamos dicho, ¿no? La didáctica, considerada para muchos una ciencia, para otros un arte, es una rama de la pedagogía que se encarga del estudio de los métodos y técnicas de enseñanza. ¿Cuál es el objetivo de la didáctica? Pues el de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Habíamos mencionado que la primera herramienta didáctica de cada ser humano es obviamente incluso el tono de voz, los gestos corporales, el movimiento, las manos, tantos otros elementos. La primera mano que tenemos, que es nuestro propio cuerpo, adaptando a ellos, ¿no?, ciertos contenidos, ya con otros elementos seguramente auxiliares, entre equipos tecnológicos, imágenes y otros, van a poder fortalecer distintos contenidos, metodologías y esos recursos que van a fortalecer el contexto educativo y las características de un determinado concepto, tema u otros que vayan en beneficio de los estudiantes o futuros profesionales. Entonces, ¿cuál es la importancia en el ámbito de la nutrición, de la didáctica? En educación nutricional, la didáctica permite transmitir los conocimientos sobre alimentación saludable de manera comprensible, práctica y según el contexto. ¿Por qué decimos según el contexto? Porque sin duda los contextos van a determinar el modo que nos tenemos que comunicar entre lo que sería un emisor y un receptor. Antes mal llamado sujeto y objeto. Hoy decimos un emisor y un receptor. Alguien tiene que recibir la información y nosotros debemos, evidentemente, saber generar ese canal. Esto es clave para fomentar hábitos alimentarios adecuados desde la infancia hasta la adultez.
Una buena estrategia didáctica adaptada a los contenidos nutricionales al nivel de la comprensión del grupo del objetivo promueve la reflexión crítica y el cambio de comportamiento. Queremos ello, que el niño, el joven, el adulto pueda generar, ¿no?, un cambio en su comportamiento de vida, en su comportamiento nutricional. Por ello es importante que este ámbito de la didáctica pueda acompañar al profesional en nutrición. Ahora vamos a también dilucidar qué es la comunicación. Ya lo habíamos hecho con didáctica, ahora empecemos con el ámbito de la comunicación. La comunicación es el proceso, ¿no?, mediante el cual se transmite información entre un emisor y un receptor. Información con la finalidad de compartir conocimientos, ideas, emociones, ¿no?, e instrucciones. Estamos hablando de compartir un conocimiento en base a ciertos criterios. Saber compartir el conocimiento, emociones, ¿no?, saber compartir emociones, transmitir emociones, cambiar emociones, instrucciones y otros. En el contexto educativo, la comunicación es bidireccional. ¿Qué quiere decir, no? Tiene un componente formativo esencial. Va a buscar en su momento llegar de mejor manera a lo que sería al del sujeto, ¿no?, del emisor al receptor, con el fin de que pueda concientizarse un aprendizaje. La importancia en el ámbito educativo y nutricional es pues que en educación nutricional la comunicación efectiva garantiza que el mensaje sobre los hábitos alimentarios saludables sea claro. Voy a reiterar esta idea, ¿no? En la educación nutricional, la comunicación efectiva garantiza que el mensaje sobre hábitos alimentarios saludables sea claro, pertinente, culturalmente adecuado. Además, permite retroalimentación, lo que es vital, ¿no? Retroalimentar, fortalecer ese proceso y esa concepción, lo que es vital para ajustar la enseñanza a las necesidades del grupo. Lo que es vital entonces es ajustar la enseñanza a las necesidades. Van a surgir distintas necesidades, depende de la población, depende del contexto. Debemos ajustar entonces el proceso de transmisión de conocimientos, ese proceso de enseñanza a un determinado grupo. Una comunicación clara y empática va a mejorar sin duda la motivación del aprendiz. Reitero, si somos claros, empáticos en la transmisión del conocimiento, vamos a lograr motivar a nuestra población e incrementar su compromiso y favorecer la adopción de los cambios positivos en un estilo de vida. Y es eso lo que nosotros queremos, generar un estilo de vida. La relación entre didáctica y la comunicación va a determinar siempre un camino, un método donde ambas puedan llevarse muy bien, digamos, donde la didáctica pueda ser capaz de fortalecer a la comunicación y la comunicación puede ser más efectiva por medio de la didáctica. La didáctica no puede entenderse plenamente sin la comunicación. Ambas se entrelazan profundamente. No podemos hablar de una adecuada comunicación con una escasez didáctica y viceversa. La didáctica forma parte de una estructura en la que el cómo enseñar, mientras que la comunicación determina el cómo. Reiteramos, mientras que la comunicación determina el cómo transmitirlo eficazmente. En la educación nutricional, una buena práctica didáctica depende de una buena comunicación clara, respetuosa, adaptada al contexto cultural, socioeconómico de nuestra población, de nuestros estudiantes, de nuestro grupo con el que estamos trabajando. Pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, gerontes. Estas estrategias didácticas deben considerar los canales comunicativos, como ser en el ámbito oral, escrito, visual y digital.
y las competencias comunicativas del educador con el educando. Vamos a decir educador, emisor, educando, receptor. Entonces, mis estimados participantes, la didáctica y su rol en la formación del nutricionista va a tener que entenderse, ¿no?, como un aspecto natural dentro de la formación. Debe ser un profesional didáctico, sin duda, y creo yo todos los profesionales. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la didáctica es clave para el nutricionista? Tradicionalmente se asocia al nutricionista con funciones clínicas, administrativas o de investigación. Sin embargo, su rol como educador es importante. Es un educador el nutricionista. Es un educador de salud. Es cada vez más protagónico su papel profesional y en este contexto la didáctica como disciplina que estudia y orienta los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto se vuelve en una herramienta fundamental. El nutricionista es un educador nato de lo que es un nuevo estilo de vida. El nutricionista no solo brinda información técnica, sino que forma, orienta, transforma comportamientos alimentarios. Para lograrlo con efectividad, debe diseñar, implementar y evaluar procesos educativos que tengan el impacto real en la vida de las personas, algo que solo es posible si se apoya en principios didácticos. Para implementar y evaluar los procesos educativos que tengan un impacto, se debe apoyar en los principios de la didáctica. Para ello, las aplicaciones de la didáctica en los diversos campos de acción y del nutricionista son importantes. Para ello debemos tocar los siguientes puntos. Dentro de estos puntos conocemos la educación individual. En esto podemos encontrar distintos consultorios clínicos o centros de salud donde el profesional se va a desenvolver. Ahí entonces la didáctica permite adaptar los contenidos nutricionales a las características del paciente. Permite la adaptación, ¿no?, del profesional con el paciente a las características de cada paciente según su edad, según su nivel educativo, su nivel cultural o su modo de alimentación según las necesidades específicas. Vamos a entender que dentro de la geografía nacional vamos a encontrar distintos modos de alimentarnos, incluso los horarios y los tipos de alimentación que consumimos van a ser distintas en el ámbito urbano, en el ámbito rural y aún más diverso dentro del ámbito rural. Y encontraríamos en su momento en las grandes urbes ciertos comunes denominadores en cuanto a alimentación, ¿no?, a todo lado, en todo el país y en muchas urbes vamos a encontrar siempre un pollo frito, papa frita y todo ello. Pero entender ese concepto de alimentación significa un desafío más grande y en el ámbito rural vamos a encontrar una diversidad también de alimentos. Encontramos ciertos aspectos que van a diferenciar los unos del otro. Facilita entonces la educación individual, ¿no? Va a permitir facilitar la selección de estrategias personalizadas para mejorar la comprensión. Un uso de imágenes, un uso de lenguaje claro, ejemplos prácticos, nos va a ayudar mucho a fomentar la adherencia del tratamiento. No solo transmitimos información, sino generamos conciencia y compromiso. No solamente vamos a ir a exponer, a mostrar imágenes, a mostrar alimentos saludables que conozcan nuevos sabores, sino que también vamos a generar conciencia y compromiso, ¿no? Otro aspecto importante cuando ya estamos hablando de una educación grupal, estamos hablando de escuelas, comunidades, empresas, hospitales. Ahí la didáctica hace presencia. La didáctica permite planificar intervenciones educativas estructuradas con objetivos claros, métodos participativos y una evaluación de resultados. Favorece el uso ¿no?, de dinámicas grupales, talleres, materiales didácticos y recursos audiovisuales. Claro, va a ser obviamente un espacio donde vamos a poder mostrar todo el recurso audiovisual que motivan, que facilitan un aprendizaje.
para así poder promover un aprendizaje significativo, contextualizado, facilitando la adopción de hábitos saludables en contextos reales. La educación grupal, todos conocemos escuelas, comunidades, poblaciones, donde se va a sacar un tiempo para escucharnos. Vamos a tener 20 minutos como máximo de su atención y es importante saber llegar en los talleres y materiales didácticos de esa manera. La comunicación pública y divulgación, estamos hablando de medios, redes sociales y campañas de salud. La comunicación, evidentemente, ya vamos a poder llegar a más personas como en esta exposición que se va a guardar en las redes y van a poder ustedes compartir y seguramente vamos a tener mejor aprovechamiento. ¿No? Vamos a poder repetir la exposición y todo ello. La didáctica entonces brinda herramientas para estructurar mensajes claros, persuasivos y adecuados al público objetivo. Permite seleccionar los canales más eficientes, hablamos de canales, los métodos, las formas más eficaces de comunicación y diseñar un contenido visual y verbal con impacto educativo. Favorece un enfoque crítico y ético en la divulgación de los temas nutricionales. Para terminar, entonces, vamos a encontrar los beneficios concretos del uso de la didáctica en la práctica nutricional. El beneficio, obviamente, va a ser que vamos a poder cambiar un estilo de vida, mejorando la comprensión, ¿no? de nuestros participantes, donde sus conocimientos se van a adaptar al nivel cognitivo y cultural del usuario. Tenemos que llegar y saber entender que los contextos socioculturales, socioeconómicos van a marcar el cómo y cuándo y el canal comunicativo debe ser asertivo, incluso tomando en cuenta distintos ejemplos del contexto, incluso en el ámbito lingüístico. Para generar un cambio real del comportamiento, se van a tener que promover habilidades prácticas, no solo de conocimientos teóricos. Entonces, esto nos va a llevar a hacer una evaluación y mejora continua, si se pueden medir resultados educativos y ajustar las estrategias. El nutricionista como agente educativo va a generar en nosotros un potencial nutricionista para adoptar herramientas didácticas, trasciende el rol de prescriptor de dietas y se convierte en un facilitador del aprendizaje. Su misión educativa va más allá del aula, de una consulta, significa involucrar a la familia, involucrar a nuestros pacientes, a nuestro grupo con el cual trabajamos, donde la comunidad y la sociedad en general puedan sentir este cambio. Más allá del común denominador de vida que tenemos, pueda cambiarse ciertos aspectos alimentarios básicos. La didáctica le permite diseñar, intervenir, que no solo sea información lo que se da, sino que también se da transformaciones, hábitos que previenen enfermedades y promueven un bienestar integral. En conclusión, estimados participantes, la didáctica es una competencia esencial en la formación y práctica del nutricionista moderno. Le brinda los conocimientos y habilidades necesarias para enseñar con intención de planificar, con el propósito de educar y para la transformación integral de la didáctica. En la nutrición no es una opción, sino es una necesidad ética del profesional nutricionista y me animo a decir de todos los profesionales. Y es por ello que este profesional en la promoción de la salud va a generarse un rol profesional de educador, incluso un educador popular en nutrición, que sea capaz de llegar a distintos grupos etarios de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención y sigamos aprendiendo y entendiendo la importancia de la didáctica en la nutrición. Será hasta otro momento.